Pues a Lucía luego se lo contáis. Bueno, para lo primero de todo, estamos grabándolo, entonces así, ¿vale? Y así luego si lo podemos, ¿vale? Entonces abro el micro, aunque se habla a vosotros, así se puede grabar. Pues nada, bienvenidos de corazón a esta aventura nueva, ¿vale? Que así como hace 2 años empezábamos la etapa de Llavors aquí en Arrels, pues este año empezamos una nueva aventura que es la etapa de Solc. ¿Vale? Arrels, para los que no estéis mucho, eso significa raíces, ¿vale? Nosotros en el año, cuando empezamos a pensar en un itinerario de educación en la fe, aquí en la casa, donde los chavales y los jóvenes pudieran crecer como cristianos, pues estuvimos pensando en nombres y no se nos ocurría ninguno y al final pensamos en Arrels y resulta que significa raíces, ¿no? Y resulta que ese verano el Papa, en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, hablando de Don Bosco, a todos los jóvenes allí en Panamá les dijo lo siguiente, dice, porque Don Bosco era alguien que buscaba que los jóvenes tuvieran raíces. Y todos, nos quedamos, dice, ¿no? Dice, entonces, pues eso es lo que buscamos aquí, ¿no? Que los chavales de nuestra casa tengan esas raíces de fe que les permitan poder vivir estables, ¿no? Bien fundamentados, ¿no? En algo que para nosotros es tan importante como es Jesús y como es el Evangelio. Así que en eso estamos. En la etapa primera que empezamos hace 2 años, que es la de Llavors, ¿vale? Que significa semillas, y ahora estamos en la de Solc, que es surco. Es muy bonito porque surcar, con lo que hacen los barcos, también es solcar. Lo que hacen los barcos es solcar, es el sol que dejan, ¿no? Es decir, también es algo que tú dejas cuando vas viviendo por la vida, ¿no? Dejas un surco. El sol, pero necesitamos un sol para que esos llavors puedan crecer, ¿no? Es decir, y luego la siguiente etapa será Saó, que es cuando la tierra está preparada. Y luego la siguiente etapa todavía no tiene nombre, ya nos lo inventaremos. Pero tendrá porque hay que buscárselo, ¿vale? Porque ahora hay grupos de fe, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias por apostar, ¿vale? Y os presento a quien tenemos aquí en la mesa, ¿vale? Primero que tenemos aquí a Sergio, que va a ser el coordinador, ¿vale? El coordinador de esta nueva etapa. Lo ha cogido con muchísima ilusión y yo le tengo que agradecer todas las ganas que está poniendo y todo el esfuerzo, y la verdad que lo está viviendo con una ilusión que mola. Y con él, pues parte del equipo que tenemos aquí, tenemos más gente, pero ahí tenemos a Yaiza, ahí super Yaiza, ¿vale? Que también está en Arrels y que, bueno, que va a aportar pues toda su alegría, toda su sonrisa, toda su profundidad, ¿vale? En la medida de sus posibilidades, ¿vale? Al final se hace siempre todo lo que se puede, ¿no? Y aquí tenemos a Edu, ¿vale? Edu es también animador de Arrels desde este año, ha empezado, entonces él también, le pedimos por favor que si pudiera estar en esta etapa, y está súper ilusionado también. Ha hecho el curso de monitor este verano, tiene muchas ideas y estamos en ello para ver cómo bueno, pues nada, os dejo ya con ellos y que os vayan explicando un poco las cositas. ¿Vale? Bueno, luego, estamos
SAO, y después de SAO están los grupos de fe, ¿no? Bueno, pues ahora está SOI, que es primero y segundo de la ESO, y yo diría que es un poco como la etapa como más arriesgada. Más arriesgada por lo que vamos a hacer y más arriesgada por la edad que supone y por todo. Ahora lo explicaremos mejor, pero no va a ser una etapa más que vengamos aquí, nos quedemos aquí en el colegio hablando de lo que sea y ya está, ¿no? Entonces, ¿a qué les estamos invitando, Edu? Bueno, pues como bien ha dicho Sergio, lo que nosotros buscamos con esta etapa de Sol era igualmente una conexión entre Yagos y SAO, porque pensamos que en primero y segundo de la ESOL tenían que tener ya más o menos, cuando nos referíamos a una etapa importante, es que más o menos tuvieran claro el camino que van a recorrer, que es un camino muy largo, ya luego lo veremos. Tenemos hasta las comunidades de Valborgo de los 35 años, para que veáis claro lo que es esto. Y bueno, lo que vamos a proponer principalmente este año y a lo que les vamos a invitar es a que se descubran ellos mismos a la vez que descubren su entorno o las personas que les rodean o la gente con la que van a ir en todo este camino que estamos comentando, además de descubrir la fe. Vale, tenemos lo que queremos proponer principalmente es un espacio donde ellos se sientan seguros para poder hablar de sus inquietudes. Es decir, estén en un grupo en el que quizás todos no son sus amigos o los que vayan todos los días, pero sí que se crean unos vínculos de confianza dentro del grupo donde se van a expresar y hablar entre ellos de sus problemas o inquietudes. Va a ser un espacio donde van a tener que compartir con otros para poder seguir creciendo, como hemos comentado antes, y a la vez nosotros como animadores tenemos un papel muy importante que va a ser acompañarles y ayudarles a descubrir qué es lo que hay dentro de ellos para que se vayan desarrollando en el camino. De esta forma también van a conocer a Jesús a la vez que el Evangelio, ya que va todo un legado. Y además vamos a proponer una nueva actividad este año que van a ser las salidas por Valencia, que se realizarán cada 2 semanas, lo comentaremos, cada 2 reuniones, que lo comentaremos luego, en el cual van a conectar con lugares cristianos de la ciudad de Valencia que tienen mucho que decirnos y donde podemos descubrir mucho. También para estar en otro ambiente, que se haya salido los momentos del grupo y no estar siempre aquí en el colegio hablando y teniendo los momentos. Exacto, es un poco como una oportunidad de crecer como personas y en la fe, ¿no? Y eso lo repetimos mucho, ¿no? Esta etapa es una oportunidad de crecer como personas y en la fe, pero lo vamos a hacer pues, de 2 formas diferentes, ¿no? Estas salidas que estamos comentando y luego, muchas semanas también serán pues, de quedarse aquí y pues, de asentar un poco todo eso que vamos descubriendo. Así, un poco en resumen, no sé si estáis entendiéndonos. Entonces, eso, como ya hemos dicho, vamos a hacer una salida, bueno, así un poco como norma general, será una salida a las 2 semanas, momento de grupo en el cole, a las 2 semanas, momento de grupo en el cole, y luego otra vez empezar, salida, momento de grupo, salida, momento de grupo, y así pues hasta el final del curso. Entonces ahora ya que tenemos el PowerPoint, vamos a repartiros esto y así pues veis un poco las fechas. Ya estem en directe. Bueno, pone tercero y cuarto la ESO, pero es una cosa. Sí, nos equivocamos, no pasa nada. El primero que miramos veces. Entonces, bueno, eso, como veréis, el primer día es este viernes, que será el primer día y será aquí, nos quedaremos aquí, y pues el último día es el 26 de mayo, que en vez de ser viernes será un domingo, pero bueno, ahí ya veremos un poco lo que hacemos ese día. Será un poco sorpresa, por ahora está para nosotros. Entonces, cositas, vale. Para apuntarse, lo primero de todo, bueno, hay una aportación económica que son 20 euros y bueno, esto es simplemente pues para... o sea, al final es una aportación económica que no es ya para Red, sino es para vosotros mismos, por así decirlo. Es para poder pagar pues, todos los materiales, fotocopias de los montos de grupo, el mantenimiento de las salas, la formación de los animadores, por ejemplo.
este año en Uruguay normal, pues también salen de ahí un poco esas cosas. Las celebraciones conjuntas que hacemos con la casa, el transporte para las salidas, en principio será por parte de ARES, y actividades especiales, y pues también una parte de la subvención que tenemos de la acampada, lo pone aquí, la acampada de la ADS, que es del 26 al 28 de abril. Pues eso también un poco. Al final 20 euros son un poco para todo eso y ya está. Entonces, ¿cómo apuntarse? Ahora os vamos a repartir una ficha de inscripción, ¿vale? Que la podemos repartir ahora mismo también, así la veis. Vale, entonces nada, tenéis que tener la ficha de inscripción rellena, que bueno, son los datos básicos, la autorización y luego, si os fijáis, aquí hay un recuadrito que pone solo para Sol. La cuestión de esto va a ser, con esta ficha de inscripción ya estaríais autorizando a todas las salidas que vamos a hacer. No va a ser como igual las excursiones del cole, que cada vez hay que firmar una autorización diferente, ¿no? Entonces, con esta inscripción ya estaréis autorizando eso, lo que sí, por vías de comunicación, os informaremos de lo que vamos a hacer en cada salida para que sepáis a dónde os vamos a llevar a vuestros hijos y todo eso. Entonces, nada, es la ficha de inscripción. Luego, por detrás, están todas las autorizaciones y consentimientos que nos tenéis que dar para poder hacer la actividad. Y luego tenéis que tener copia del SIC o del seguro médico privado, y eso será traerlo todo el viernes. El mismo viernes a las 4, ellos vienen con su inscripción, su copia del SIC y con sus autorizaciones y consentimientos, y ya está. ¿Los 20 euros también? Y los 20 euros. Eso lo olvidé. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? Lo vamos a hacer por correo electrónico, que el correo electrónico lo pondréis por aquí en la ficha de inscripción, y luego, esto igual os pilla un poco nuevo a algunos, lo vamos a hacer por vía Telegram, ¿vale? Que bueno, para los que tengáis, para los que no tengáis, es muy sencillo instalárselo en el móvil con el número de, pues se instala tan rápido como WhatsApp, y al final Telegram lo que nos permite es que sea todo un poco más rápido, por así decirlo, y sí, que tiene muchos beneficios que WhatsApp pues no tiene. Y pues nada, eso es sobre la forma de apuntarse, y ya pues lo último, desde ARES también un poco como que os invitamos a todos, ya no solo a vuestros hijos, sino como que vengáis vosotros como familias también a las misas en familia, que tenéis también en la hojita esta aquí abajo las fechas, y pues poco más. ¿Algo que quieras decir, Nando? Tenéis las fechas, como veis tenéis ya el día 20 de octubre y el 3 de noviembre ya hay salida, ¿vale? Ya arriba, ¿vale? Es decir, entonces hay que tener los horarios, ¿no? Como os he dicho, ¿no? Que la salida será más largo que tener, bueno, si no, una hora. Vamos y volvemos, y no tenemos nada, ¿vale? Y el camino, la idea, tampoco hemos encontrado un nombre todavía a la salida, estamos con ello, a ver qué nombre le estamos haciendo. Entonces, lo del nombre, pero porque queremos que sea una especie de mini peregrinaciones, ¿no? Es decir, hay sitios bonitos en Valencia de tipo religioso que muchas veces no conocemos y que no es que sean cosas culturales, ¿no? Sino queremos que podamos tener un poquito el sentido que tiene ese, y como ese sentido es un sentido importante para nuestra fe y nos ayudan a crecer, ¿vale? El conocer y el saber el por qué eso está ahí, qué sentido tiene. Entonces creemos que puede ser una experiencia muy bonita para ellos, que nos parecía como muy dinámica, ¿no? Porque cada día vamos a un sitio diferente, aunque sea muy cerquita algunas,
pero será un sitio diferente y tal, entonces esperemos que están la verdad que currándoselo bien, a ver dónde, cómo hacerlo y sobre todo dónde ir a merendar. Vale, entonces estamos muy entonces, la verdad que desde que empezamos a pensar cómo hacer esto, ¿vale? El proyecto ha ido cogiendo forma y estamos como muy ilusionados, ¿no? Porque pensamos que puede ser una cosa muy chula y la verdad que vuestros hijos podrán decir toda su vida que han sido los primeros que han estado en SOC, ¿no? Como muchos ya dijeron que son los primeros que están en Yavors, ¿vale? Como muchos que van a ser los primeros que están en SOC y por lo tanto que si esta experiencia se mantiene, que creemos que sí, pues siempre podrán tener eso ahí. Yo fui la primera generación, ¿no? Y eso también pues, es muy emocionante, ¿no? Tanto para los niñadores como para vuestros hijos. Sobre las salidas, el horario pone eso, de 4 a 8 y media pone la hojita, pero también es un poco aproximado, quiero decir. Dependerá también un poco de dónde vayamos en ese día concreto, la hora, pero como os he dicho antes, como daremos información detallada de cada sitio antes de ir, antes de que llegue el día, pues igual nos mandamos un mensaje por Telegram y un correo y os ponemos, será a las 4, siempre será a las 4, pero volveremos a las 6 y media o volveremos a las 7. Que de todos sabéis que están muy informados, pero que bueno, que lo de las 8 y media también, para que os veáis que es un poco aproximado. Y luego que también pues igual algún día os decimos, traed merienda, para merendar todos juntos y pues cosas así os iremos avisando por Telegram y por correo electrónico y ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Qué bien os explicáis? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido la...? Me parece muy guay, tiene muy buena pinta. ¿Y qué te parece? Dicen... Carlos, ¿qué te parece? No te quiere nadie. Está guay. Creo que estás aquí delante de todos. Pues venga, pues vamos allá. A ver qué tal. Empezamos. Vienen aquí, el viernes Sí, a sí, las sí. 4 aquí. Aquí. Va a ser esto un poco caos el día que vengan porque estarán los de SAO, estarán los de SOR, que estarán, ya veremos a ver dónde los metemos porque tampoco tenemos claro, porque las salas están adecuadas. ¿Verdad que veis ahí delante lo que están haciendo? Sí. Que están haciendo pues una jardinera y un sitio donde poder sentarse y tal, para que haya también un sitio agradable donde poder compartir un rato y tal, nos parecía chulo y bueno, tenemos gente que nos quiere mucho y que lo hace. Entonces, estamos en eso, entonces, no sé, creemos que va a estar muy guay y ahora después vamos a pegar un pasito más que crezca y que pueda ayudar sobre todo a vuestros hijos y a vuestras hijas a crecer en esa fe, ¿vale? Que intentan pues, ir descubriendo en su interior, que no es algo tan fácil en el mundo de hoy. Así que vamos a por ellos, que son pocos cobardes. Pues venga, buena nit a tots i que descanseu. En mi caso, un problema particular, habrá días que a lo mejor yo por la tarde tengo que trabajar los viernes, entonces el chiquillo podría irse solo o hay que venir a por él necesariamente. Si tú le das permiso para irse solo, no hay ningún problema. O sea, que tiene permiso de eso y si necesitaras ayuda que lo acompañáramos hasta su casa o lo que sea, que tampoco estés tan lejos, ¿vale? Pues la acompañan y ya estaría así también está más rápida. ¿Vale? Es decir, si fuera con todos, pero si no con algunos. Ahí hay una pregunta. Disculpe, una pregunta. ¿Son solo los viernes el curso de este? Sí, son los viernes no de todo el año. Son viernes cada 2 viernes. Cada 2 viernes. No entiendo eso como cada 2 viernes. O sea, este viernes hay, viernes no. Viernes sí, viernes no. ¿Vale? Okay. Y otra cosa, entonces es que Ian en particular le gustaba venir a la red porque era antes de la misa y luego cantaban y hacían cosas en la misa, entonces eso ya no. Eso no, estamos teniendo la experiencia de la misa como de cantos y tal los domingos a las 8 de la tarde. Y a más tarde, pues si la apeteciera venir. Los domingos a las 8 estamos teniendo un poquito, en la misa valenciana estamos teniendo un poquito la experiencia de una misa un poquitín más cantada, más joven y tal, porque tenemos una persona que se ha comprometido a venir a cantar y tal. Entonces, bueno, ahí estamos con eso. Ya, porque es que claro, nosotros íbamos a la misa de 12 Claro. y prácticamente... Es verdad que como Yavors no ha empezado,
Yavos va a empezar, y también sé que cuando haya misa de Yavos también cantaremos y tal, pero todavía no tenemos las fechas de Yavos. ¿Vale? Cuando las tengamos también las vamos a pasar y que sepáis que el día se va a tener una misa un poquitín más animada. ¿Vale? Porque Yavos este año lo que decir la reflexión es que también tenga un poco más de continuidad, que no sea solo de una vez al mes, porque se perdía mucho el ritmo. Entonces intentar que sea un poquitín más a menudo. ¿Vale? Pero estamos todavía viendo a ver cómo lo hacemos. ¿Alguna pregunta más? Vuelvo a despedir y volvéis a preguntar. Sois como los de la secundaria, ¿eh? Muy bien, enhorabuena. Están al nivel, Carlos, están al nivel, no sufráis. Pues nada, buena vida a todos y que descanse. Buen curso.